Me parece que habría que plantear dos cuestiones fundamentales. La primera es tener en cuenta que hace 10 años se puso en agenda una temática que es la violencia machista y toda la problemática que hay en torno a ello, entendiendo que la violencia machista es una problemática estructural que corresponde a un sistema político y social que nos ordena. Y me parece que poner en agenda esa temática, asignarle un nombre, asignarle estadísticas, pensar en políticas públicas de ese lugar, dio una gran visibilización a un problema que quizás no tenía un nombre antes y, por supuesto, el trabajo de las feministas y todo el movimiento feminista en ese momento. Sí me parece que es muy importante el hecho de destacar de que a partir de ahí se generó toda una discusión que sigue estando presente hasta el día de hoy y que, bueno, me parece que hoy la pelea más importante es ¿cuál es el valor de esa discusión? ¿Qué significados hay? ¿Qué es lo que se discute en torno a eso? Yo creo que el problema sigue estando vigente, por supuesto, pero bueno, me parece que hoy la discusión es, bueno, ¿de qué manera trabajamos esto en un contexto que es bastante adverso, con políticas públicas que ya no existen, con un sistema que está desfinanciado, que trabajaba en la prevención sobre todo de esta problemática? Y bueno, me parece que la discusión hoy pasa por ese lado, cómo resistir desde ese lugar en un problema que realmente no ha tenido una solución, sino que bueno, me parece que hay que destacar la importancia de haberlo trabajado, continuar trabajándolo y bueno, de adelante cómo continuamos con esto. Justamente, ¿de qué manera se puede fortalecer? ¿De qué manera se trabaja? Porque la situación sigue siendo preocupante. Sí, hoy lo que tenemos, la tarea de quienes militamos en este movimiento, en el movimiento feminista, es trabajar en conjunto, sostenernos entre nosotras y me parece que la articulación pasa mucho por ese espacio. Hoy se publicaron unos datos de la red RUGE en cuanto al relevamiento de las políticas de género en este sentido y quedó en evidencia que las redes universitarias para atención de este tipo de problemática han sido fundamentales y son muy importantes el sostenimiento de estos espacios en la universidad. Se muestra realmente que en esas estadísticas hay un mayor aumento en las consultas en estos espacios. No tiene que ver con problemáticas específicamente que suceden en la universidad, sino que a veces son por fuera del ámbito universitario, pero ponen en alerta el hecho de, bueno, se necesitan espacios de atención, de contención, de escucha, y las universidades están siendo ese espacio también. Entonces me parece que es una manera de trabajar, de sostenernos entre nosotras y hoy nos queda trabajar un poco desde ese lugar. Además de las instancias de atención, de la recepción de consultas, también impulsan capacitaciones para toda la comunidad universitaria. Sí, nos parece que las capacitaciones son fundamentales en materia preventiva, en materia de concientización de esta problemática. Creo que es un gran trabajo el que hay que hacer desde ese lugar. Yo siempre digo que hay una filósofa feminista que es Rita Segato que habla mucho de pensar en conversaciones. Y yo creo que esos espacios son fundamentales, sobre todo para pensar en conversaciones, específicamente para eso. Para, bueno, escuchar otras miradas, escuchar otras posiciones, entender esas miradas, esas posiciones, reflexionar a partir de ahí. Y bueno, esto es una problemática que nos atraviesa a todos y todas. Y me parece que desde esos lugares es importante trabajarlo, entender que la violencia por razones de género no es una temática que solamente nos vincula a las mujeres, que es una problemática estructural, que requiere un trabajo de muchísimo tiempo, que hay que tener muchísima paciencia en el medio y por supuesto que el trabajo es solidario y es empático, sobre todo desde ese lugar.